Dudas, incertidumbre y muchas preguntas rodean al electorado opositor luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara el triunfo de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela con 51% de los votos. En algunas urbanizaciones de Caracas se escucharon las cacerolas en rechazo al balance oficial. Mientras tanto, la Fiscalía anunció que quienes hablen de fraude podrían ser penados con entre 20 y 30 años de prisión. Denunció además el fiscal general un hackeo desde Macedonia del Norte al sistema de transmisión de datos de las elecciones y también anunció una investigación contra María Corina Machado y otros dos políticos opositores. Machado dijo anoche que el candidato opositor Edmundo González Urrutia es el nuevo presidente electo de Venezuela con cerca de 70% de los votos y dijo que próximamente anunciará acciones en defensa justamente de ese resultado, en defensa del voto, pues dice tener las actas que convalidan que Edmundo González ganó la elección del 20 de julio. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. Veremos qué sucede aquí si las manifestaciones que estamos viendo y que vimos, y que son focos muy puntuales, que como te digo, yo no tenía conocimiento al menos de una convocatoria específica, de que hubiera algo más organizado detrás de estas movilizaciones, pero veremos si después del mensaje de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia puede haber o puede darse una manifestación incluso más grande que la que vimos. La verdad es que lo que vimos y lo que captamos con la cámara de Martín Revela, con el trabajo también de Bruno Masitelli, ha sido realmente muy impactante. Eran muchas motos avanzando, muchos vehículos que se sumaban, gente, Franco, que bajaba de los edificios en la avenida Francisco de Miranda, bajaba de los edificios, tomaba su celular, captaba todo y avanzaba. Realmente para los pocos colegas que estábamos aquí era muy difícil entender hacia dónde querían ir, porque incluso algunos de ellos no te lo podían precisar, ¿no? Estaban avanzando con la caravana y se habían sumado en ese momento, y también muy difícil movernos, ¿no? Porque era una cantidad de motos realmente muy impresionante sobre esa avenida, motos que después bajaron por esta calle y se toparon con el cordón de la Policía Nacional Bolivariana, que ahora ha recibido refuerzo frente a lo que se vivió aquí hace instantes nada más. You are special. This is your chance to be a hero among heroes. Deadpool and Wolverine crushed the competition. The long-awaited pairing of Ryan Reynolds and Hugh Jackman opened with $205 million, easily the year's best debut, the biggest debut ever for an R-rated movie, and the 8th best opening weekend ever. The Park Fire is the 7th largest wildfire in California history and has destroyed more than 100 structures, while still threatening thousands more, according to CAL FIRE. It's the biggest of the more than 100 active wildfires across the U.S. Ongoing evacuations, including a warning for the town of Paradise, which was devastated in 2018 by the Camp Fire, the state's deadliest wildfire, which killed 85 people. I'm just very emotionally drained, and I'm grateful that we have our house and that we have a lot of neighbors that still have their house standing. Authorities arrested 42-year-old Ronnie Stout II. He is accused of igniting the Park Fire by pushing a burning car 60 feet into a gully. Meanwhile, firefighters are hoping lighter winds and below-average temperatures will help in the fight to get the blaze under control. Also this week, a potentially significant heat wave is expected to develop across the central and southeastern U.S. Already, around 30 million people are under high heat alerts, with temperatures possibly reaching the 90s and 100s. Sunday evening in Tennessee, Dollywood theme park visitors were witness to flooding in the parking lot after a strong thunderstorm, resulting in cars being trapped. Park officials say one person suffered minor injuries. Alemania, Italia, los Países Bajos, Bélgica y otros estados de Europa instan a sus ciudadanos a irse del Líbano a raíz de una escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah. Israel dijo que Hezbollah pagará el precio tras culpar al grupo extremista de un ataque con cohetes en los altos del Golán en el que murieron 12 niños, lo que generó temores de una guerra expandida en la región. Hezbollah niega firmemente estar detrás del ataque, el más mortal que ha golpeado el territorio controlado por Israel desde el 7 de octubre. Una corte federal del Paso, Texas, se presentó y se declaró no culpable el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada El Mayo.
Durante esta jornada también se ha dado a conocer que después de su detención se trasladó a quien venía con él en el mismo avión privado que salió desde Hermosillo, México, y aterrizó en la zona de Nuevo México y eventualmente en El Paso, Texas, donde una operación del FBI y DEA llevó a su captura. Se trata del hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, quien era uno de los miembros del grupo de los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, y quien estaría encargado de las finanzas. De acuerdo a fuentes oficiales, él habría colaborado con las autoridades para realizar esta detención. Sin embargo, Zambada, al parecer, no tenía conocimiento de lo que iba a suceder. Durante las últimas horas, no solamente el presidente de los Estados Unidos, sino también el secretario de Seguridad Nacional, el director del FBI, así como la jefa de la DEA, se unieron a las declaraciones ya dadas por el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, quien indicó que esto es fundamental y una prioridad para el gobierno estadounidense, traer a estos criminales a enfrentar la justicia, en especial aquellos que se han encargado de llenar las calles y las comunidades estadounidenses de fentanilo. De acuerdo a las autoridades del gobierno de Estados Unidos, el mayor número de toneladas que entra al territorio estadounidense de fentanilo provienen del cártel de Sinaloa, que han hecho su prioridad este negocio. El hijo del Chapo Guzmán habría sido trasladado a la ciudad de Chicago, mientras se espera que el mayo se encuentre nuevamente con el juez en la Corte Federal del Paso el próximo miércoles. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Washington para Telearuba.